Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante. Mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta ahí la lectura. El primer mensaje a la primera iglesia de Éfeso. Un mensaje introductorio, como leíamos al final, a las iglesias. El propósito del apóstol Juan, bueno, más bien el propósito de Jesucristo, que es la revelación que le da al apóstol Juan, era que estas cartas se pudieran distribuir entre las iglesias y que asimismo la ciudad de Éfeso pudiera leer lo que él escribió a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Laodicea, y así sucesivamente. Pero una gran importante nota: ¿por qué se escribe primeramente a la iglesia de Éfeso? La ciudad de Éfeso, la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más importantes en el primer siglo. Recordemos que estaba frente al mar. Era una ciudad donde en el puerto se manejaban tantos negocios, había tanta diversidad. Esta es la ciudad que usted puede leer en el libro de los Hechos. Por eso les decía que se tiene que tener previo conocimiento de las Escrituras. En el capítulo 19 de Hechos, Pablo junto con Gallo, Aristarco y otro grupo de hermanos empiezan a evangelizar la ciudad de Éfeso. Se da un gran alboroto al ver que la ciudad de Éfeso, algo que los caracterizaba era que había una gran idolatría, había templos de todo tipo, había una diversidad de gentes, pero lo que más resaltaba en la ciudad de Éfeso era el templo de Diana o Artemisa, la misma. Esta diosa Diana era la más importante de Asia en este tiempo. Cuando Pablo empieza a evangelizar a esta ciudad junto con los hermanos, los que fabrican los templecitos, los souvenirs que pudiéramos conocer más o menos, la gente iba y compraba estatuas de Diana o templecitos para adorarlos en sus casas. Entonces ellos ven amenazado su trabajo. Usted puede leer esta historia en el libro de Hechos capítulo 19, puede ver también en 20 lo que pasa ahí, todo ese alboroto que se hace en Éfeso. Entonces estos, al ver que se estaba poniendo en peligro el templo de Diana, dicen ellos, ahí lo va a leer usted, que dice: estos están poniendo en riesgo nuestras riquezas, porque era gran dinero que se hacía, vaya la redundancia, ¿verdad? En esto de los negocios de los recuerditos, cuando alguien viaja a un lugar, sobre todo cuando son recuerdos religiosos, hay una gran fortuna que se beneficia a mucha gente, pero que pues es idolatría. Bueno, termino. El apóstol Pablo es el que funda la iglesia de Éfeso,
De hecho, en el capítulo 20, si no me equivoco, 20 o 21, 20, el capítulo 20 de Hechos, usted puede ver cuando el apóstol Pablo se despide de esta iglesia. Usted no puede leer el capítulo donde Pablo se está despidiendo sin terminar llorar, porque ahí el apóstol Pablo reúne a todos los ancianos y les dice: sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Yo he estado con ustedes por 3 años trabajando juntos, derramando lágrimas. No me han dado nada. Yo he trabajado por mi propia comida, y porque ustedes saben el principio de nuestro Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, etc. Pero el apóstol Pablo se despide de esta congregación. Pablo deja establecido en esta congregación en Éfeso a Timoteo. El mismo Timoteo se queda al frente de la obra. Vemos cómo después el apóstol Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo antes de morir Pablo, primera y segunda de Timoteo, porque le llegan rumores a él cómo están tratando a Timoteo, lo difícil que se la está viendo Timoteo, y le dice: pero tú, como buen soldado de Jesucristo y todo esto. El apóstol Pablo funda la iglesia, se queda Timoteo. El mismo apóstol Juan, el último de los sobrevivientes de los 12 apóstoles, está ahí mismo en esa iglesia. En la iglesia de Éfeso se congregaba también la misma madre de nuestro Señor Jesucristo. María era miembro de esta iglesia. Usted puede imaginarse una iglesia que tuvo a Pablo por 3 años, después a Timoteo, después el apóstol Juan ahí mismo estuvo ministrando en la iglesia. Usted puede imaginarse esta iglesia cómo fue fundada, las bases bíblicas con las que fue fundada, los hombres y mujeres de Dios que pasaron por esa iglesia. Esta iglesia era tan conocedora de la verdad que ellos podían discernir cuando alguien que se decía apóstol y no lo era, y lo exponían, conocían perfectamente si eran apóstoles o no eran apóstoles. Y el apóstol Juan acá está escribiendo 40 años después de que la iglesia es fundada por Pablo. O sea, estamos hablando de una iglesia con una trayectoria de 40 años. Una iglesia trabajando la obra de Dios por 40 años. Pero habían caído en un mecanismo que muchos de nosotros podemos caer muchas veces, hermanos, en hacer las cosas mecánicamente porque ya estamos acostumbrados. Yo este mes voy a cumplir 19 años que el Señor me alcanzó, 19 años sirviéndole al Señor, hermano, y de vez en cuando yo me he visto en esta situación cuando estoy haciendo las cosas de una forma mecánica, de una forma rutinaria. Y eso no es lo que le agrada a Dios. De hecho, es pecado. Por eso le dice aquí: recuerda, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es dejar el primer amor? Dejar el primer amor, lo que entendemos es dejar de darle la prioridad a Dios. ¿Cómo se está trabajando la obra? ¿Cómo estás trabajando la obra de Dios? Le estás dando toda la prioridad a Dios. Él es el que ocupa tu mente. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo hacíamos las primeras obras? La iglesia de Éfeso trabajaba con amor. No les importaba que fueran perseguidos. Hermanos, termino con esto por causa del tiempo. Bueno, dice en el verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por increíble que parezca, esta iglesia desapareció. Esta iglesia no se arrepintió. Y hoy en día, en Turquía, en Asia Menor, ya no existe esta iglesia. Así que recordemos que Dios está totalmente consciente, como congregación y como individuos, cada uno de nosotros. Dios, el mismo Jesucristo, está al pendiente de lo que pasa en nuestras congregaciones, de los que somos responsables de predicar la palabra. Dios está observándonos, está viéndonos con qué espíritu estamos predicando, con qué espíritu estamos enseñando.
y también está consciente de nuestras tribulaciones, de nuestros trabajos, de nuestro arduo trabajo si estamos trabajando arduamente. Pero Dios quiere que nunca dejemos de hacer las cosas dándole a Él la prioridad, dándole a Él la excelencia, y que nosotros no seamos exaltados, sino que solamente sea exaltado el nombre de Jesucristo, el nombre de que fue exaltado, dice la palabra, que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, se despojó de todo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que bajo ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de su nombre. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el día de mañana con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Hasta pronto.